Sí, pero ¿no le parece a usted, doctor Nieto, que sigue de pronto en un discurso de odio, de diferencias, pues con el proceso de paz, pero ¿no le parece que eso infunde, pues, incluso más diferencias en la gente en la calle, más separación, más polarización, etcétera? Una cosa es tener diferencias y otra cosa es un discurso de odio. Son cosas completamente distintas y usted no debería confundirlas. Por supuesto, aquí hay unas personas que estaban a favor del proceso de paz y otras que estaban en contra, y esa diferencia se va a seguir manteniendo, entre otras razones porque para imponer el proceso de paz vulneraron la voluntad de la mayoría que se expresó en el plebiscito. Hay quienes piensan como usted que eso hay que olvidarlo, y hay quienes piensan como usted que cuando uno lo recuerda está diciendo un discurso de odio. Eso es completamente equivocado. Doctor Nieto, yo he escuchado su respuesta y respeto sus argumentos, pero no entiendo por qué tuvo que descalificar 7 veces a María Camila por hacerle la pregunta. Julio, se lo voy a decir, porque es que María Camila no puede empezar su intervención diciendo que lo que yo he afirmado es un discurso de odio. Eso no tiene ningún sentido ni tiene ninguna lógica. Entre otras razones porque no había nada en lo que yo hubiera expresado que reflejara odio o lo que ella llama el discurso de odio. No, es que mire, es que yo no lo afirmé, yo creo que usted no, yo creo que el equivocado es usted porque es que yo no lo afirmé, yo se lo pregunté. En medio de una entrevista que parecía cotidiana, ocurre un choque entre la periodista María Camila Díaz y el ex viceministro Rafael Nieto Loaiza. En un principio, la llamada era para preguntarle por la posibilidad de ver en una foto a Álvaro Uribe y a Juan Manuel Santos dándose la mano. Durante la charla, la periodista le realiza una pregunta que desató un caos y esto desvió totalmente la conversación. Después de la entrevista, la periodista publicó en su cuenta de Twitter este trino. Un señor lleno de odio diciendo que no tiene un discurso de odio. En fin. Gracias por sus mensajes de amor y solidaridad. Unas horas después Rafael Nieto Loaiza citó el trino de María Camila Díaz y le respondió: la señorita me acusa de usar un discurso de odio porque no le gustó lo que opiné. Estigmatizan a quienes piensan diferente. Le señalé su incongruencia y contradicciones y ante su falta de argumentos decide victimizarse. Los pájaros tirándole a las escopetas. El debate continuó en las redes sociales y se volvió tendencia. A continuación, escucharemos la entrevista completa. No olviden activar la campanita y suscribirse al canal. Bueno, doctor Nieto, ¿usted cómo ve la posibilidad de esa foto que planteó el expresidente Juan Manuel Santos? Una foto de Uribe y de Santos dándose la mano. El problema no es la foto, ni es que se den la mano. El problema es que aquí tenemos, primero, los resultados de un acuerdo mal filmado que termina por impulsar el narcotráfico a estar como estamos hoy, inundados de coca, por un lado, y por el otro, un sector de izquierda radical que ha tomado la decisión de enrarecer la calle, de dañar la gobernabilidad, porque cree que eso le sirve políticamente, tanto para castigar al gobierno y a la coalición que lo rodea, como para que su discurso de resentimiento, de lucha de clases, de señalar a los ricos, de culpar al establecimiento, tenga un terreno fértil donde sembrar y cosechar mejor que el que tiene antes. Yo no tengo la menor duda de que aquí hay un sector de izquierda radical, Lucas, que está apostando a que haya más micro y pequeños empresarios quebrados, a que haya más desabastecimiento, inflación, más desempleo y más pobreza, porque están convencidos en su lógica de la lucha de clases que entre más pobres y más desempleados haya, más posibilidades políticas tienen y más posibilidades tiene una candidatura de corte populista. Ese es el problema de fondo, no el que se den la mano Uribe y Santos. Sí, pero ¿no le parece a usted, doctor Nieto, que sigue de pronto en un discurso de odio, de diferencias, pues con el proceso de paz, pero ¿no le parece que eso infunde, pues, incluso más diferencias en la gente en la calle, más separación, más polarización, etcétera? Pero ¿quién es el del discurso de odio?
Pues Petro es el de discurso de odio. Pues usted está hablando de nuevo de lo que para usted dejó el proceso de paz. Entonces yo lo veo con de nuevo un discurso de diferencia, de polarización. Señorita, déjeme precisarle. Una cosa es tener diferencias y otra cosa es un discurso de odio. Son cosas completamente distintas y usted no debería confundirlas. Por supuesto, aquí hay unas personas que estaban a favor del proceso de paz y otras que estaban en contra, y esa diferencia se va a seguir manteniendo, entre otras razones porque para imponer el proceso de paz vulneraron la voluntad de la mayoría que se expresó en el plebiscito. Hay quienes piensan como usted que eso hay que olvidarlo, y hay quienes piensan como usted que cuando uno lo recuerda está diciendo un discurso de odio. Eso es completamente equivocado. Aquí simplemente hay que reconocer unas diferencias, pero sobre todo y más allá de las diferencias y de quién votó sí o no al plebiscito, lo que tendríamos que ser capaces todos es de mirar de la implementación de ese acuerdo qué sirvió y qué no. Y yo lo que estoy señalando es que en ese punto específico del narcotráfico, el asunto quedó mal acordado y que eso ha traído como consecuencia lo que tenemos hoy, que es que un país está inundado de coca. Eso no tiene nada que ver con el discurso de odio que usted está señalando. Discurso de odio es el de la izquierda, que está señalando sistemáticamente a quienes nos oponemos a esa filosofía política como si fuésemos los que atacamos la democracia, vulneramos la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Ese sí es un discurso de odio, porque entre otras cosas la filosofía política que mueve ese discurso es esa, una filosofía política de odio. Yo me imagino que usted ha estudiado algo de marxismo y sabe en qué se fundamenta y cómo se construye la lucha de clases, y ese ejercicio del uso del odio como un instrumento para poner a un sector de la población en contra de otro y por esa vía llegar al poder. Luego, su posición de señalarnos a nosotros que tenemos diferencias con lo que pasó antes y que estamos mostrando las consecuencias y que creemos que esas consecuencias afectan la situación actual, de que somos nosotros los que tenemos discurso de odio, le digo con franqueza, es francamente inaceptable. Aquí tenemos que ser capaces, repito, de reconocer lo bueno y lo malo que haya dejado ese proceso, en un ejercicio en el cual no se nos impida a nosotros que teníamos en su momento profundas diferencias con ese acuerdo pactado, que las señalemos y que señalemos también cuáles son las consecuencias. Ahora, repito, el proceso de paz no tiene que ver en este caso concreto con la situación con la que estamos viviendo. ¿Usted cree que es el proceso de paz lo que tiene que ver con el Comité Nacional de Paro? Es más, se lo voy a poner de otra manera. ¿Usted cree que lo que ocurre en relación con la situación socioeconómica del país, que nos dejó la pandemia, más desempleo y más pobreza, tiene que ver con el Comité Nacional de Paro? Si usted cree eso, está equivocada, porque bastaría mirar lo que pasó en noviembre del 2019, que fue el primer laboratorio de esto que ahora estamos viviendo, donde 5 meses, casi 6, antes de la pandemia, tenían el mismo discurso y además las mismas tácticas. Aquí el propósito no es conseguir una mejor situación socioeconómica en el país. Aquí el propósito del Comité Nacional del Paro no es que podamos ser exitosos en la lucha contra el desempleo y la pobreza. El discurso del Comité Nacional de Paro y de esos sectores de izquierda radicalizados es un discurso de carácter político y tiene una función política, y no deberíamos confundirnos. Esa función política es, por un lado, erosionar al gobierno y la gobernabilidad, por el otro, calentar la calle, y finalmente, y lo repito y lo digo expresamente, que haya más pobreza y más desempleo, porque están convencidos de que entre más pobres y más desempleados haya para el proceso electoral del 2022, más posibilidades de éxito tienen. Doctor Nieto, yo he escuchado su respuesta y respeto sus argumentos, pero no entiendo por qué tuvo que descalificar 7 veces a María Camila por hacerle la pregunta. Julio, se lo voy a decir, porque es que María Camila no puede empezar su intervención diciendo que lo que yo he afirmado es un discurso de odio. Eso no tiene ningún sentido ni tiene ninguna lógica. Entre otras razones, porque no había nada en lo que yo hubiera expresado que reflejara odio o lo que ella llama el discurso de odio. No, es que mire, es que yo no lo afirmé, yo creo que usted yo creo que el equivocado es usted, porque es que yo no lo afirmé, yo se lo pregunté, yo le dije, esto, lo que usted está diciendo no es un discurso de odio que además genera más
polarización en la calle? Eso fue lo que yo le pregunté. Y usted no me tiene, yo creo que mandar ni a leer ni a estudiar, señor. Porque es que yo tengo los suficientes argumentos para usted preguntarle si esto que me está diciendo no genera más separación en la calle. ¿Es solo eso? Yo no lo creo. Yo creo que lo que genera más separación en la calle son posturas como la suya y esas preguntas que, aunque usted diga que no, están afirmando en el fondo que lo que yo estoy diciendo es un discurso de odio. Y yo creo que todos los oyentes lo reconocen. Y aunque usted esté tratando de matizar ahora su, repito, supuesta pregunta, en realidad está afirmando lo que está diciendo. Está diciendo que lo mío es un discurso de odio. Y no hay tal discurso de odio. Aquí tenemos que aprender a vivir con las diferencias, con las distintas posturas y saber poderlas tramitar de manera democrática, argumentadamente. Pero usted no puede, ni en el supuesto ni en la pregunta, partir de la idea de que porque yo manifiesto unas diferencias estoy teniendo un discurso de odio. Eso es claramente inaceptable. Doctor Rafael Nieto, gracias por habernos acompañado esta mañana en la W y del Centro Democrático. Nos vamos a otro partido de la coalición de gobierno, el Partido Conservador. Senador Efraín Cepeda, buenos días. ¿Y usted cómo ve esa propuesta del expresidente Juan Manuel Santos? Esa foto con el expresidente Álvaro